Hola, ¿qué tal? Les saluda a su hermano José Juan Valdés y esto es Evangelio y Vida, esta reflexión que les comparto casi todos los días sobre las lecturas del día de hoy, de la palabra, de la liturgia de la palabra. Entonces, continuamos con estos dos libros, ¿no? de la Sagrada Escritura que hemos estado meditando, leyendo, compartiendo durante las últimas semanas. Uno es el Evangelio de Lucas, que de hecho es el que se está leyendo, ¿no? en este año, el Evangelio de Lucas, y otro ha sido la carta a los Romanos. La primera lectura es de la carta a los Romanos en el capítulo 11, los versos del 30 al 36. Y todo el capítulo 11 de la carta a los Romanos nos habla o trata sobre cómo la caída, la falla, la falta de Israel, el pueblo de Dios, a la alianza, a esta relación con Dios, ¿sí? Es parcial y temporal, o ha sido parcial y temporal, ¿sí? No es definitiva, no es para siempre, ha sido parcial o temporal. Y otra cosa interesante que maneja en la carta es que todos, gentiles y judíos, han desobedecido, todos. Porque otra vez podría haber una tendencia como los judíos son los que se portaron mal y por eso ahora los gentiles, ahora les toca a ellos la bendición. No, es como que todos los gentiles por no haber creído de inicio y el pueblo de Israel porque aún cuando Dios se le había revelado, los escogió y todo, ahora lo habían rechazado. Entonces todos, tanto gentiles como judíos, no merecen, nadie merece, y esta es una cosa muy particular de la carta a los Romanos. Nadie merece nada de Dios. Si Dios tuviera que hacer cuentas con nosotros, los seres humanos, todos perdemos. Y dice que la recompensa, la paga, el salario del pecado, eso dice Romanos, es la muerte. Si Dios hubiese sido justo con todos, con nosotros, todos moriríamos. Entonces, esto para resaltar, esto es muy importante y lo maneja así la carta a los Romanos. Esto para resaltar, ¿sí? De alguna manera, la bondad y la misericordia impresionante que Dios nos tiene, nos muestra eso. Esta misericordia y esta bondad es para todos. Todos habíamos fallado, todos nos habíamos alejado, pero la misericordia de Dios alcanza para todos. Nos quiere decir una cosa en un dicho muy popular nuestro: Dios escribe derecho en renglones torcidos. Repito, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Hasta un mal, ¿sí? Una tragedia, Dios la usa para nuestro bien. Esto es importante. En la segunda parte de la lectura que hemos leído el día de hoy, en la Santa Misa, en la liturgia de la palabra, Pablo hace como un himno que canta justo esto. Justo esto es lo que celebra el himno, es lo que canta. No solo como pasmado o apantallado Pablo, más bien maravillado y agradecido, como declarando, dando a conocer, esto es interesante, hay nomás para que vean, ¿sí? Que Dios es en el que creemos. Pablo, así como hay nada más, como échense ese trompo a la uña, el Dios en el que creemos es capaz de aquellos que no merecen nada, darles todo, ¿sí? De escribir derecho en renglones torcidos, de en medio de un mal provocar, sacar un bien. Ese es el Dios en el que creemos. Muy interesante. Y eso da que el salmo que hemos cantado el día de hoy sea una súplica confiada, una súplica de necesidad, pero confiando en que
en el Dios que tenemos. A propósito de cómo oramos probablemente, una súplica confiada. Hay gente que a veces le pide a Dios a ver si Dios. Nosotros tenemos un Dios que nos ama profundamente. En el Evangelio, ¿sí?, de Lucas, continuamos Lucas. Otra vez, Lucas es este caminar hacia Jerusalén. Estamos casi en la parte final, en el capítulo 14. Jesús continúa su camino a Jerusalén y en el relato de hoy utiliza su derecho de réplica. Ya había notado que algunos fariseos no habían visto con buenos ojos la cuestión que él comiera con publicanos, como pasó con Zaqueo. Se metió a su casa y ¿cómo se le ocurre? Como si no lo conociera, ¿sí? Ya le habían criticado a Jesús. Entonces Jesús utiliza su derecho a réplica en el evangelio que nos narra hoy Lucas, ¿sí? Para hablar de un aspecto muy importante, hermanos, un aspecto muy importante en el banquete del reino. Un aspecto muy importante en el banquete del reino de Dios. ¿Cuál es ese? La inclusividad, que es un tema, sí, clave del evangelio de San Lucas. La inclusividad, ¿sí? El reino de Dios, la vida de Dios, el banquete celestial no es exclusivo. No es para unas élites, no es para nada más los que se portan bien. Es muy interesante. En el mundo griego del siglo I, había como una norma entendida ética, de reciprocidad. Si alguien me ayudaba, entonces yo tenía la obligación de alguna manera de cuando esa persona necesitara ayuda, yo le regresara el favor, le ayudara, ¿sí? O también si yo ayudaba a alguien, entonces esperaba que esa persona luego me regresara el favor, me ayudara. Un principio ético de reciprocidad. Yo hago algo bueno por ti, tú haces algo bueno por mí, y viceversa. Esto estaba entendido en el siglo I en el mundo griego. La comunidad de Lucas, a la que le está escribiendo, está compuesta por alguna gente que no puede, de hecho, ¿sí?, y por su condición, regresar el bien o regresar el favor. Parece ser que en la comunidad de Lucas hay los pobres, que es todo un tema teológico, los anahuín, famosos en hebreo, como un resto, un grupito pequeño que le ha sido fiel a Yahvé. Él los incluye aquí, los pobres, los lisiados, los cojos y los ciegos, ¿sí? Los ciegos formaban parte, estas personas, los pobres, los lisiados, los cojos y los ciegos, formaban parte de los rechazados, de los excluidos, los echados afuera de aquel entonces. Ellos no pueden devolverte un favor. Ellos no pueden pagarte. Nos señala Lucas el día de hoy. Pero a estos, ¿sí?, de alguna manera, ¿sí?, son a los que hay que invitar, porque por estos es que se te pagará en el cielo. Es que se te pagará el día de la resurrección. Cierro con una idea. Con eso termino el día de hoy. Para Dios no existe sino primera clase. No hay segunda ni tercera. Para Dios no existe sino primera clase. VIPs, ¿sí?, todos lo son. VIPs, very important people. La gente muy importante para Dios, todos son, ¿sí?, VIPs, muy importantes. Y nadie, absolutamente nadie, este es el Dios que tenemos, este es importante unido con Romanos, nadie, absolutamente nadie queda fuera de su amor y de su bondad. Que el día de hoy, tú y yo, nos regocijemos en este Dios impresionante, que nos ama a todos y nos ama por igual, con todo su amor. Hoy recibe eso, recibe este bien de Dios, esta acción de Dios, ¿sí?, recíbela, pero también abre tu corazón a la verdad de que Dios
ama a todos, incluso a aquellos que a veces nosotros mismos hemos excluido. Dios es inclusivo. En el banquete de Dios son bienvenidos todos. Todos. Dios les bendiga.